En la tarde de hoy me encuentro con José Eduardo Pinilla Forero y nos va a acompañar en estos momentos para hablar sobre revisoría fiscal. Como les había dicho la vez pasada, esta entrega de revisoría fiscal se va a intercalar con el tema forense. Hoy nos acompaña José Eduardo, ya lo tuvimos en un anticipo, pero me gustaría que se volviera a presentar ahí. José Eduardo Pinilla Forero, soy contador público de la Universidad Nacional de Colombia y he hecho algunos estudios de posgrado a nivel de maestría y especialización en auditoría informática y en investigación y teoría de contabilidad. Bueno, él es una persona que tiene mucha experiencia en este ramo de la revisoría fiscal. Este tema es importante en el ejercicio de nuestra profesión y va directamente de la mano con un evento que vamos a desarrollar el día 27 de julio en la Universidad San Martín, que se va a llamar el reto de la revisoría fiscal en la actualidad. Él va a ser uno de nuestros panelistas y de nuestros ponentes. Entonces, empezando con estos diálogos, me gustaría conocer su opinión acerca del rol del revisor fiscal en la actualidad. ¿Qué opina de ese rol? Bueno, como sabemos, la revisoría fiscal es una de las actividades profesionales más importantes en el ejercicio de la contaduría pública. Y el rol está descrito en el mundo del control empresarial, sea privado o sea público. De manera que, para efectos de ahora de la globalización y de los nuevos discursos de la administración de organizaciones, evidentemente el control es un conocimiento que funciona como saber de éxito para el desarrollo organizacional en general. Es un tema muy importante que países como Colombia, por ejemplo, en donde se ha desarrollado mucho la corrupción y no es que esté muy bien la temática de la eficiencia en el desarrollo organizacional, la revisoría fiscal tiene un rol bien significativo que sería muy bueno que lo entendiéramos y que realmente que cada vez lucháramos más por ser competentes para este ejercicio profesional que tanto lo necesita el país. Sería interesante por su experiencia que nos contara un poco sobre los orígenes de la revisoría fiscal. ¿Por qué se creó esa figura en Colombia? No, esa figura realmente se crea en Colombia por una necesidad estatal. Mucha gente no sabe esto, pero pues, que es necesario decirlo para efectos de que sepamos realmente de dónde sale la figura de la revisoría fiscal. Por allá, ya hace más de 80 años, en el año de 1935, se creó la Superintendencia de Sociedades y entonces tenía un gran problema esta entidad de control y vigilancia del Estado para efectos de vigilar a las empresas privadas en materia esencialmente financiera. Y así fue como pensaron en crear la revisoría fiscal, porque necesitaban que una persona responsable pues estuviera pendiente de las operaciones financieras de la empresa y al final se responsabilizara de la información que metían las empresas para ellos tener algo de confiabilidad cuando esa información llegaba a las oficinas de control y vigilancia del Estado. Hay algo muy importante. Esa investidura se le dieron al contador público, no se la dieron al administrador, al economista, que también tiene que ver con las finanzas, por algo así, también tiene que ver con la parte organizacional de las empresas, pero se la otorgaron al contador público, a nosotros los contadores públicos. Nosotros como contadores públicos debemos de sentirnos orgullosos y enaltecer esa función y no simplemente hacer que no. ¿Usted qué le diría a las personas que no se sienten como orgullosas o piensan que la revisoría fiscal simplemente va a ser un checklist? Bueno, la revisoría fiscal es una función propiamente colombiana que ha logrado evolucionar muy lentamente, pero que siempre se ha visto la necesidad de defenderla porque desempeña un papel muy importante en el control de las organizaciones. Desde un principio se pensó y después se consolidó, ya cada vez más se ha venido consolidando la regulación de la revisoría fiscal para que sea el contador público el único profesional que se le otorga la fe pública y entonces hace inclusive no tanto tiempo por la ley 222 de 1995 se le dio el poder de dictaminar información financiera con connotación de fe pública. Esto es muy importante para los inversores, para el Estado,
en general para el público que necesita, a través de negocios, negociar con las empresas, y entonces la información financiera dictaminada por un contador público es de suma alta confiabilidad. De manera que ahí el contador público es muy responsable, por eso necesitamos que haya gente que realmente entienda qué es la contaduría pública a nivel de contadores públicos, que haya gente que esté consciente de la responsabilidad que tiene cuando ejerce la función de revisor fiscal, porque allí se está dando fe pública y solo los contadores, según la regulación colombiana, pueden dar fe pública sobre la situación financiera de las organizaciones. En la actualidad estamos viendo que distintos entes de control dan como mensajes de que ahorita los revisores fiscales tienen que basar simplemente en aseguramiento, que si aplicamos nosotros los estándares, las mías, con eso ya somos revisores fiscales. ¿Está usted de acuerdo con ese mensaje que envían? Ese mensaje es sumamente peligroso, es totalmente mentiroso, y es importante que hagamos muchas cosas para aclarar de forma oportuna a la gente que necesita este tipo de conocimiento, porque de lo contrario peligra la revisión fiscal. El aseguramiento es un discurso que se ha preparado a nivel de la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, que funciona en Nueva York, en Estados Unidos, y es una figura realmente de control detectivo. Quien maneja y trabaja como auditor externo financiero, a quien le toca estudiar este tipo de instrumentos metodológicos de la auditoría para efectos de emitir una opinión profesional independiente sobre la razonabilidad financiera de las empresas, pues saben que la auditoría financiera externa es apenas un tipo de control detectivo. Trabaja sobre datos históricos, en donde ya no se puede hacer nada sino apenas contar que hubo un hallazgo porque encontraron un fraude o un error o cualquier otra cosa que está desfigurando la validez, la veracidad de las cifras de los estados financieros, pero no más. En cambio, el revisor fiscal tiene que trabajar el control preventivo, que es mucho más importante que el control detectivo simplemente. Porque claro, es mucho más importante prevenir que simplemente contar que se robaron una plata o que hubo tales y tales problemas, que ya se presentaron tales y tales problemas. En cambio, el revisor fiscal está en la parte de prevenir que haya fraudes, prevenir que haya errores, prevenir que haya ineficiencia, y esto todo el mundo entiende que es mucho más importante. Entonces, ese tipo de trabajo, que es el 80% del revisor fiscal, trabajo de control preventivo a nivel de la consolidación del control interno, para asegurar que en las empresas se minimiza el riesgo del fraude y del error. Y claro que es muy importante la auditoría financiera externa, y es la que trabaja con el aseguramiento. Esa es la que trabaja con el aseguramiento, y claro que es muy importante, pero no es el 20% del trabajo del revisor fiscal. Es decir, y quienes están pensando que con solo manejar el documento del IFAC en materia de aseguramiento a nivel de la utilización de las normas internacionales de auditoría, pues eso están equivocados. Esa gente no sabe qué es la revisión fiscal. Yo creo que es bueno que estudiaran, que las universidades dictaran como especializaciones o alguna cosa para efectos de aclararle a los contadores públicos el deber ser de la revisión fiscal. No él es, porque él está muy oscuro, digamos así. Las firmas se han encargado de hacer un trabajo en contra de la revisión fiscal, y es necesario que lo denunciemos, estas firmas, porque ellos quieren que solamente los contadores se concentren en el aseguramiento, o sea, en el cuento de la detección de los fraudes y los errores, pero que no haya un esfuerzo mucho más amplio en la parte de la prevención de este tipo de problemas en las organizaciones. Vale. Ahora vamos a tocar un tema más de la parte legal. Muchas personas que están ejerciendo la revisoría fiscal desconocen la parte normativa. Nosotros sabemos que para el ejercicio de la revisoría fiscal nos podemos amparar en la ley 222 del 95, también en los decretos y las demás reglamentaciones. ¿Cómo haríamos nosotros para que los contadores conozcan más esas herramientas? No, nos toca a nivel de un trabajo gremial, y a nivel articular con un trabajo de la universidad, a fin de que la universidad se concientice un poco aquí en esta parte y mejore el currículo del contador público.
Y una vez se gradúe el contador, le ofrezca estudios de posgrado a nivel de especialización o maestría en control organizacional, para que cuando toquen el tema específico de la reserva fiscal tengan mucha claridad de la importancia de la regulación en el ejercicio de la reserva fiscal. Claro, el revisor fiscal como agente del Estado, como representante del Estado, de lo primero que tiene que estar pendiente en la empresa es que la empresa donde él está haciendo un trabajo de fiscalización cumpla las normas actuales vigentes, todas las normas actuales vigentes que tienen que ver con la empresa. Entonces, ¿como cuáles? No, pues el Código de Comercio, el Código Tributario, el Código Laboral, el Código Ambiental y otros códigos que, de acuerdo con la naturaleza de la empresa, es necesario que se cumplan esas normas que están en los códigos. Por eso el revisor fiscal en la parte legal sí tiene que consolidarse un poco más, porque sí sale muy débil de la universidad para comprender la responsabilidad y para mirar que al final el ejercicio de la reserva fiscal tiene mucho contacto con el Código Penal. Tiene mucho contacto con el Código Penal. En el caso de las firmas internacionales de auditoría, ellas como apenas emiten es un informe que tiene que ver con el contenido en términos de confianza, de que la gente confíe en que el auditor financiero externo emitió una opinión independiente y dijo que no había salvedades, que todo estaba bien. Pues, y ellos no responden penalmente, pero el revisor fiscal sí, de acuerdo con el régimen legal colombiano, tiene aproximaciones penales bastante delicadas, y es importante que el contador sepa eso cuando va a ejercer la profesión, en esa parte. No, pues el contexto penal que nos maneja en el país, nosotros en el Código Penal encontramos en el libro de delitos financieros una serie de delitos, los cuales nosotros vamos a ver en cursos y llegamos a incumplir eso, y por más que cumplamos las normas, digamos que las cumplimos las financieras, siempre está reserva la parte penal. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de la relación forense. Cuando empezamos a hablar de la relación del revisor fiscal y la parte pericial, la parte judicial, ¿usted qué le recomendaría a las personas? No, pues más que todo a la universidad primero, después a las personas. Y la universidad debería hacer un trabajo publicitario en donde concientice al contador de la necesidad de cada vez ser más riguroso en su ejercicio profesional. Que no sea una contabilidad por pues armar ahí, aplicar un debe y haber y sumar bien y hacer una presentación como dicen los estándares internacionales de información financiera de contabilidad, sino que además de eso haya un rigor en lo que es la cifra que representa el hecho económico, en el sentido de que sirva de prueba para más adelante si hay una necesidad de manejar algún problema penal por ejemplo, un fraude financiero, un lavado de activos, tantas cosas que pueden darse en términos de manejo inapropiados de la contabilidad, que tienen que ver con el Código Penal, que son delitos, que tienen que ver entonces con el Código Penal. Entonces el revisor fiscal, yo creo que por ahora estamos como en un espacio, digamos, simple. Tenemos que llegar a un nivel mucho más complejo, en donde el trabajo del revisor fiscal, en donde el resultado del trabajo del revisor fiscal se mueve en un ambiente en el que se mueve el concepto forense, donde por ejemplo una contabilidad forense es la que trabaja generando una documentación que sirva a un juez de la República de prueba plena para que el juez tome decisiones aplicando el Código Penal, que es diferente a la contabilidad que hoy llevamos. Hoy llevamos una contabilidad muy rápida. Muchas de las facturas que estamos contabilizando uno no se ha dado cuenta de la legitimidad, por ejemplo, y para efectos penales es necesario que haya ese tipo de pruebas para asegurarnos de que toda la parte documental es legítima, que no haya absolutamente nada montado, no hay fraude, no hay nada de eso, sino que realmente la documentación sea legítima y que represente los hechos económicos desde un punto de vista, como dice la norma, de razonabilidad financiera, por lo menos, para efectos de que los jueces tengan una base para tomar decisiones en términos de aplicación del Código Penal. El concepto forense resulta ser muy importante, no le hemos puesto atención a eso suficientemente, y yo creo que va a tocar mirar eso con más seriedad. Pero esto ya es una opinión muy personal mía, me meto acá. Pero si muchas veces el trabajo del mismo contador, del mismo revisor fiscal, del mismo auditor, al momento que levanta su trabajo encuentra evidencias de delitos y no es capaz de llevar una información de debida forma, como lo dice el Código General del Proceso, y por eso se caen muchos procesos adelante y el trabajo que está haciendo uno no llega a servir. Entonces sí toca tener mucho cuidado en ese detalle. Ya finalizando,
me gustaría que nos contara usted un poco de sus experiencias cuando desempeñaba como revisor fiscal. Sí, hay varios problemas a analizar ahí. Uno de ellos es que la gerencia o el sector privado a nivel gerencial no tiene una ilustración del deber ser de la revisora fiscal. Entonces piensan que el revisor fiscal puede ser fácilmente sobornable para el punto de vista de los intereses empresariales, esencialmente en el tema del pago de los impuestos, por ejemplo. Entonces, el revisor fiscal sí es necesario que entienda que él no es una persona dependiente de la empresa, es totalmente independiente de la empresa y sus procesos, y de manera que eso le da mucha más fuerza a la importancia de su trabajo, porque no está comprometido con los procesos empresariales. La empresa trabaja con su gerente y el gerente con su gente, y el revisor fiscal evalúa críticamente el trabajo de ellos, al gerente a nivel de control de gestión, a los empleados a nivel de cómo está ejerciendo las funciones operativas con el control interno debido para asegurar la confiabilidad de los resultados de esos procesos. Y ahí es donde está el revisor fiscal con una visión de escepticismo y con una posición crítica y con una posición sobre todo ética y de responsabilidad social. Eso es muy importante que se entienda el control público, que no es un agente fácilmente comprable por el que le va a pagar, por el empresario, sino que usted está defendiendo unos intereses públicos que tienen mucha esperanza en que el revisor fiscal es una persona a toda prueba en términos de ética profesional y que podemos confiar en su trabajo plenamente porque es contador público habilitado para la República. Bueno, me quiero despedir en este momento agradeciéndole a Roberto Pinilla por esta invitación. No quiero ser más extenso de este diálogo, ya que vamos a hacer el evento el día 27 en la Universidad San Martín y el próximo de nuestros invitados. La idea en ese evento es que vamos a hacer también un debate en el cual esperamos la participación activa de todos y más que tiene una persona como él, podemos sacarle jugo en ese tema. Entonces, muchas gracias amigos del GS y muchas gracias José Roberto Pinilla por esto. No, muchas gracias. Entonces, hasta luego, nos vemos en la próxima entrega.